Hola, ¿cómo están? Pues es un gusto tenerlos aquí. Qué bueno que vinieron, se dieron la oportunidad. Y antes de comenzar a explicarles más el tema que les tengo preparado el día de hoy, que ya ahí lo expolié, es economía circular, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están planeando comprar regalos para Navidad, para sus familiares, ya sea para Navidad, Año Nuevo? Alcen la mano, digan yo. Todos. Bueno, pues va muy de la mano con el tema que les voy a explicar, que es economía circular, porque justamente se trata del consumismo y el capitalismo. Entonces vamos a abundar un poquito más sobre qué es lo que les voy a hablar el día de hoy. Vamos a platicar sobre la economía lineal, que es la economía que actualmente venimos manejando, y cuál va a ser el efecto con nuestras creencias, el consumismo, el capitalismo y todo lo que involucra esto. También vamos a hablar de la huella de carbono que está dada por nuestro consumismo. Vamos a hablar de datos alarmantes, que la idea no es alarmarlos y que salgan como espantados de esta reunión, sino que más bien creen conciencia sobre las acciones que podemos estar llevando a cabo para disminuir nuestro impacto en la huella de carbono. Vamos a hablar de qué es la economía circular. Les voy a explicar que tengan más contexto de la economía circular para que en una plática digan, yo sé sobre economía circular y no los agarren en curva. Vamos a hablar de los principios en que se basa la economía circular, cuál es la diferencia entre reciclar y la economía, productos que se recirculan, igual materiales. Aquí son dos puntos importantes, son materiales que son finitos y materiales que no son renovables. La regeneración de los sistemas naturales, vamos a hablar de los beneficios de implementar este tipo de economía circular en los sistemas. Vamos a hablar de cómo implementarla, algunos ejemplos de emprendimiento, porque estamos en la comunidad tech, pues no podría faltar esa parte. Algunos ejemplos de economía circular, pero ya con las bases, las tres fundamentales bases de la economía circular, cómo podemos empezar y al final algunas preguntas. Así que hablemos de nuestra economía. Voy a poner el ejemplo de Navidad ahorita de las fechas, por eso les preguntaba sobre el consumismo y cuántos de ustedes planean comprar algo. Pues fíjense que, por ejemplo, en los árboles de Navidad, ¿qué hacemos con ellos? Pues los extraemos, ¿no? De la naturaleza. Vemos un árbol, lo cortamos, lo traemos para que sea manufacturado dentro de una empresa. No pensamos, solo decimos, yo quiero un árbol, no me importa de donde sea, un árbol natural, pero que adorne mi casa, y pues no me importa si tuvo que pasar algún otro proceso, ¿no? Yo quiero tener un árbol de Navidad bonito en mi casa. Se manufactura, se va a las grandes empresas como Walmart, Liverpool, donde sea donde se vendan este tipo de materiales. Hay un consumidor como nosotros, como todos allá afuera, y lo compran, es un usuario final que lo usa, después acaban las fechas navideñas y ya no lo queremos y lo desechamos. Y algunas personas pues sí van y lo donan y para que sea reutilizado en otras cosas, pero otras lo tiran y es como, bueno, pues ya no lo quiero, lo usé, se veía bonito y ya lo desecho. Después pues todo termina en desechos que van a parar a mantos acuíferos, que contaminan, pues todo eso tiene un gran impacto a nivel social. Y entonces se podrán imaginar que una economía lineal pues precisamente tiene un inicio y tiene un final, donde yo quito las cosas de la naturaleza, lo extraigo y después lo convierto en desechos. Ya no me interesa más tenerlo, entonces es un inicio y es un final. Y viene generado, ¿por qué? Por nuestras costumbres, porque desde la época de la revolución, cuando se empezó a generar todo esto, pues venía dado el consumismo, el capitalismo. ¿Qué es lo que hacemos? Que cuando despertamos lo primero que vemos es Instagram. Y en Instagram, ¿qué nos sale? Pues viajes, comida, todo consumismo, todo lo que nosotros, nuestro algoritmo día con día lo programamos, todo va con la finalidad de querer comprar. Viene dado el capitalismo, lo que busca la economía lineal es que todo suba, que nuestro consumismo suba, que la economía suba, pero también sube la huella de carbono. Y no la bajamos, todo sube, pero ¿qué nos estamos llevando? Pues nos estamos llevando nuestro planeta entre él, ¿no?
Así es que la economía lineal pues no es muy beneficiosa para todos como lo hemos creído en todo este tiempo. Así que, bueno, se ha evidenciado que continuar con el estilo de vida de una economía lineal para el 2050 se necesitarán 3 veces más materiales, es decir, 70% más alimentos, y la necesidad de agua y energía aumentará en un 40%. Estas cifras son alarmantes, porque si se fijan, el 2050 pues no está muy lejos. Estamos en el 2022, para el 2050, ¿qué nos espera? O sea, de hecho, creo que somos una generación que estamos en proceso de llevar a cabo un cambio a nivel ambiental. ¿Por qué? Porque pues ya vivimos una pandemia, podemos vivir otra pandemia, pues estamos a tiempo, y por eso es esta reunión, por eso el tema de mencionarles acerca de la economía circular, precisamente para que hagamos conciencia y pues generemos un cambio, ¿no? Porque somos la generación que más va a sufrir en adelante, y las cifras son muy alarmantes. Ahora, si hablamos de la huella del carbono del consumismo, ¿qué se podrán imaginar aquí? Pues aquellos países que notan en color amarillo y en color naranja son países que no tienen un sistema muy desarrollado, entre ellos México, es decir, que el nivel adquisitivo en estos países pues es muy bajo, y por ende pues el consumismo no está tan elevado en comparación con otros países, por ejemplo América del Norte. América del Norte, Europa y Asia son países que tienen un poder adquisitivo muchísimo más alto, y en comparación pues tienen una huella de carbono relevante en cuanto al consumismo. ¿Por qué? Porque su nivel adquisitivo les permite estar consumiendo todo el tiempo. Lo ideal sería que una comunidad tuviera una biocapacidad baja y una huella de carbono muy baja, una biocapacidad alta y una huella de carbono muy baja. ¿Para qué? Para que podamos regenerar lo que nosotros tomamos. Así es que antes de eso, la huella de carbono sí tiene muy bien el concepto de qué es, porque es un término que utilizamos continuamente, pero siento que ahí falta como profundizar en qué es una huella del carbono. ¿Sí tienen idea de qué trata? Sí, a ver, Chris, ¿me podrías...? La huella de carbono pues consiste en lo que nosotros, como por cada individuo, su consumo, lo que llega a generar de contaminación. Sí, va relacionado, es cuánto dióxido de carbono se está produciendo a partir de producir los recursos para satisfacer las necesidades básicas que nosotros como individuos tenemos en cuenta. En eso se basa la huella de carbono, y la biocapacidad es la capacidad para regenerar lo que nosotros tomamos del ecosistema, de la naturaleza, y poder volver a tenerlo en nuestro planeta para generar más productos. A eso se refiere la biocapacidad y la huella de carbono, que son conceptos que deben de tener muy presentes, porque se manejan en muchos papers, publicaciones y demás, pero siento que no todos tienen el enfoque como aquí se explica. Ahora sí, venimos con los datos alarmantes, ya les mencioné unos cuantos hace rato, pero aquí hay otros más importantes. Por ejemplo, que el 20% del Amazonas ha desaparecido en los últimos 50 años. También que los arrecifes han desaparecido en los últimos 30 años, y la desaparición de estos arrecifes es muy importante porque mantienen la fauna a nivel marino, y esto implica en que si se pierde la fauna, si se altera toda esta biodiversidad en el mar, pues no vamos a tener alimentos, ¿no? No vamos a tener pescados que comer, no vamos a tener pues esta administración de alimentos que constantemente nosotros necesitamos. También la población de agua dulce pues ha disminuido un 83% desde 1970. ¿Eso qué quiere decir? Que pues prácticamente no tenemos ya población de agua dulce, y nos queda muchísimo tiempo, al menos a nuestra generación de vida, como para poder satisfacer nuestras necesidades en cuanto a agua dulce, y no estamos teniendo esto
pues tan lejano, ¿saben? Estamos muy cerca de que los límites pues se sobreexploten. Está demostrado que para el 2050, si no cambiamos los hábitos, pues las líneas y las tendencias van a que pues eventos muy catastróficos, que ya los estamos viviendo. También el área que es pues almacenada o que es administrada para el crecimiento de las especies ha decrecido en un 22% y en donde más se ha observado este fenómeno es en el Caribe con un 60% de disminución para que puedan vivir las especies. Otro dato importante que me faltó mencionar ahí es el de las aves. Las aves, el 90% de las aves actualmente tienen microplásticos dentro de sus organismos y que estas aves a veces son marinas, hay otras aves que nosotros consumimos y también nosotros tenemos microplásticos dentro de nuestro cuerpo. Estos microplásticos pues vienen por botellas, por demás productos que utilizamos día con día e impactan en las hormonas a nivel hormonal de nosotros. Por eso tenemos tantos problemas hormonales actualmente, desregulaciones, porque las hormonas están relacionadas con muchas señales bioquímicas dentro del cuerpo humano. Y bueno, ahora sí, ya que les di un contexto general de por qué odiamos a la economía lineal, de por qué no nos gusta este tipo de economía y qué es lo que podemos hacer, pues les dejo la pregunta de si la economía circular entonces es la solución. Y si es la solución o no es la solución, se los dejo a su consideración para que me la respondan al final de esta presentación. Bueno, pues explicando qué es la economía circular. La economía circular se basa precisamente en restaurar y regenerar. Lo que busca la economía circular es tener cero desperdicios, es mantener la vida útil del producto, alargar su vida útil lo más que se pueda, manteniendo el valor. Es decir, yo tengo un suéter, pero el hecho de que yo quiera alargar la vida útil de mi suéter no significa que el valor de mi suéter va a disminuir, sino que se sigue manteniendo. Es un ciclo positivo, ¿por qué? Porque todo se reintegra, lo que busca es que todo se vaya reintegrando a la naturaleza, es optimizar los recursos, es un ciclo que es respetuoso, amigable y sobre todo busca la sustentabilidad. Es algo que podemos sustentabilizar a diferencia de una economía lineal, por ejemplo. ¿Y cómo funciona? Pues parte de una materia prima. Después de una materia prima viene una producción, una reelaboración dentro de las compañías, dentro de las fábricas. Después viene la distribución de estos productos, viene un consumo, una utilización, una reutilización y una reparación. Pero antes de llegar a una reutilización y una reparación, es donde nosotros tenemos el producto, lo evaluamos, decimos, ¿sabes qué? Por ejemplo, mi celular sí funciona o no funciona, y entonces, ¿qué hago? Pues le quito los componentes para que puedan ser aprovechados y elaborar otro tipo de productos. Hacen una recolecta, después se reciclan y vuelven a parar en materia prima. Eso es lo que se basa en una economía circular, busca ser sustentable en todo momento. ¿Y cuáles son los principios básicos? Pues como en todo, como desde la primaria lo han aprendido, que es reducir, reusar y reciclar. ¿En qué se basa reducir? Pues en reducir, por ejemplo, si yo tengo una botella de agua, tengo 3 botellas de agua, pues ¿qué es lo que hago? En lugar de comprar 3 botellas de agua, compro solo una botella de agua para poder disminuir mi consumo. Ya tengo menos desechos que generar a partir de mi consumo de agua. Por ejemplo, reusar. En reusar ya existen varias tiendas de ropa en donde se lleva la ropa, lo puedes volver a dar otro ciclo de vida y en eso se basa reusar. Cabe mencionar que reducir tiene que ver más con la conciencia y con la educación, cosa que pues estamos aprendiendo día con día y que muchos no tienen el acceso a este tipo de información. Y reciclar. Reciclar es tomar los desechos de fabricación de otro tipo de productos. ¿Para qué? Para elaborar otros. Y bueno, los 3 principios son estos, pero se define específicamente por 0 desechos,
por mantener los productos, es decir, darles una vida útil muy larga y regenerar los sistemas naturales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre reciclar y economía circular? ¿Me podrías responder la pregunta de qué es reciclar? Reciclar es darle otro uso al materia que ya tenemos, productos ya hechos. Sí. Bueno, pues esa es la definición de reciclar y la diferencia entre reciclar y recircular, que como bien les mencionaba anteriormente, pues van de la mano, ¿no? Está dentro del proceso de una economía circular, pero son términos muy diferentes entre ellos. ¿Por qué? Porque reciclar viene al final de una etapa, es decir, yo tengo un vaso, pero yo no pensé en que ese vaso fuera a ser reciclado, yo solo pensé que tengo un vaso y al final si me sirve ser reciclado, pues lo reciclo. Se piensa hasta el final de la etapa. Y en la economía circular lo que se hace es pensar desde el principio que yo tengo un producto y que ese producto puede ser reciclado, pero es una alternativa. No se busca que la finalidad sea reciclar los productos, sino que vuelvan a ser reintegrados a la naturaleza. Y les tengo un video para que puedan entender mejor cómo es. Recycling reduces the loss of valuable materials to landfill and saves energy needed to make something new. Aluminium is a good example. It has the highest recycling potential of all recycled materials. Every 1 kilogram of recycled aluminium saves 8 kilograms of bauxite, 4 kilograms of chemical products, and 14 kilowatt hours of electricity. The energy saved by recycling just one aluminium can will run a TV for 3 hours. But even with a recycling rate of 90% for aluminium cans, you still lose 10% of the aluminium each time you recycle. And if most cans only have a life of 3 months before being recycled, that's only 4 years before it's all gone. Recycling is a good idea, but in a linear system it simply slows down the loss of valuable materials. What would have to change to make recycling work better? Es un video muy corto, pero espero que les quedara más claro el concepto de reciclar y la economía circular. Y bueno, el segundo principio, si se acordaban, era darle una vida útil más larga a los productos. Esto viene de la mano con recircular los productos y los materiales. Aquí les muestro una botella en donde está hecha a base de cartón. Estos cartones se tomaron de otro tipo de industrias. ¿Para qué? Para darle una segunda vida a la botella. Y bueno, en esto se dividen en lo que les mencionaba cuando les expliqué el índice. Son conceptos técnicos, materiales técnicos y materiales biológicos. En los materiales técnicos, como su nombre lo indica, son productos que van a ser reusados, reparados, remanufacturados y reciclados. Eso es un proceso técnico donde involucra mano de obra, mucha mano de obra, se generan muchos empleos. Y un proceso biológico. Un proceso biológico involucra la biodegradabilidad de los materiales, que sean retornados a la tierra, que pasen por un proceso de composta y una digestión anaeróbica, que van a entender un poquito más de eso en este diagrama. Si se fijan, aquí están los materiales finitos, que vienen dados por el proceso técnico. Materiales finitos, materiales biológicos. ¿De dónde van? De la recolección de un usuario, que hubo consumismo aquí. Entonces, la recolección de los materiales, mantener, prolongar. Si se mantiene y se prolonga, pues van a ser otra vez al servicio, van al consumidor y se vuelve a generar el ciclo. Pero si el material ya no me sirve, es decir, el celular, como les pone el ejemplo, tengo los componentes porque el celular ya no sirve, pues entonces va a un reacondicionamiento, una remanufacturación, se reciclan, va a una gestión de stock. Lo que se refiere con la gestión de stock es que varias empresas buscan que la recolección de sus materias primas esté cerca de donde va a estar la empresa. ¿Para qué? Para disminuir los traslados, y eso involucra un menor impacto en la huella de carbono porque los traslados en cuanto a transporte pues no son tan largos.
Eso se refiere a la gestión del stock. Después vienen a los materiales finitos, un fabricante de piezas, porque antes de tener, por ejemplo, la computadora, vienen fabricantes de piezas que arman todo, entonces le venden las piezas a Apple para fabricar el producto. Viene el fabricante de producto, en este caso Apple, después presta el servicio como las tiendas de Apple en los centros comerciales. Viene un consumidor, me dice, me gusta esa computadora, me la llevo y vuelve a generarse el ciclo. Eso es como el caso técnico, está muy técnico por así decirlo, es mucha mano de obra. Ahora vamos con el proceso biológico. Los procesos biológicos son muy variables. ¿Por qué? Porque hay muchas constantes que se tienen que tomar en cuenta. Digo, aquí tengo a 2 biotecnólogas también. Son muchas variables como la presión, la temperatura, cosas que se tienen que estar cuidando. Viene un consumidor, aquí en el consumidor pues se tiene la materia prima, viene una extracción de materia prima biológica. ¿A qué me refiero con una extracción de materia prima biológica? Es que yo extraigo los componentes que son para la vida. ¿A qué me refiero con eso? Pues es el oxígeno, el carbono, materiales por los que nosotros estamos compuestos y por los cuales tenemos vida actualmente. Entonces esos materiales son materia prima para desarrollar cualquier otro producto. Viene una digestión anaerobia y después viene el biogás, ¿no? Después del biogás viene la regeneración de la biosfera. ¿Y por qué la regeneración de la biosfera? Como que ahí no tiene tanto sentido, pero les voy a explicar por qué sí. En cuanto a la regeneración de la biosfera, es porque los materiales vuelven a reintegrarse a la Tierra, entonces no existen tantas emisiones de carbono. El hecho de que se reintegra a la Tierra quiere decir que la huella del carbono pues se ve disminuida, el dióxido de carbono es absorbido por la regeneración y la involucración de estos materiales a la Tierra otra vez. Viene la gestión y flujo de recursos renovables, es decir, no es que yo vaya a regenerar un pescado, que yo vaya a imitar otro pescado, sino que más bien estos materiales se integran otra vez a la tierra. ¿Para qué? Para que puedan ser utilizados como nutrientes y entonces microorganismos como los pescados vuelvan a generarse y vuelvan a crecer. Y todo eso va a parar a fabricante de piezas, fabricante de productos, un prestador de servicio y un consumidor final que somos nosotros. Por otro lado, otro más sencillo que no involucra una regeneración de biosfera ni una digestión anaeróbica es que yo obtengo la materia prima como el carbono, como el oxígeno y de ahí va a parar a fabrante de productos, prestador de servicios y el consumidor final. Está un poco complejo, pero al final les voy a explicar por qué es tan importante. Después viene la regeneración de los sistemas naturales. De la extracción para regenerar. Yo tomo de la naturaleza, pero en lugar de desecharlo y que a mí no me importa la naturaleza, yo le devuelvo a la naturaleza lo que he tomado de ella. Lo que venía en el concepto de biosfera. Entonces, el modelo de regenerar comienza con emular el sistema natural. De hecho, varias empresas, vuelvo a retomar el caso de Apple, por ejemplo, para desarrollar sus sistemas computacionales, se basa en sistemas biológicos, porque son sistemas muy inteligentes que saben en qué momento llevar a cabo sus acciones, mantener su equilibrio. Entonces se simulan estos sistemas biológicos para generar nuevas tecnologías. Y aquí viene algo muy importante. Pues los desechos son invento nuestros, porque antes de que nosotros estuviéramos en este planeta no existían desechos, se caía una planta de un árbol y la tierra lo volvía a reintegrar a su sistema biológico, así es que pues si existen tantos desechos es por culpa nuestra, es invento nuestro y tenemos que ver la manera de cómo volverlo a reintegrar. Entonces, ¿por qué se imaginan que de este lado está totalmente árido y de este lado está verde? Cambio climático, la sobreexplotación de esos suelos y se queda sin nutrientes, ¿no? Sí, tiene que ver con productos químicos, como tal lo has mencionado. Y también algo muy importante, ¿han escuchado el concepto de cuando compran huevos que dice pastoreo libre?
pues tiene que ver con esto. Antes yo no lo entendía, pero ahorita ya teniendo un mayor contexto sobre esto, se refiere a que esta parte de la tierra está totalmente seca. ¿Por qué? Porque actualmente nuestro consumo en carne es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que a estas reses, a estas vacas, las mantienen en jaulas, en cuartos cerrados, para que todo el tiempo se les esté motivando a que se reproduzcan, ¿para qué? Para satisfacer el consumismo humano. Pues bueno, estas vacas ya no tienen la oportunidad de pastorear libremente en las tierras, ya no hay, y todo es una interdependencia. El sistema biológico depende de muchas cosas y no se le puede quitar como de la nada de lo que está viviendo. Es un sistema que desde hace muchos años ya se tenía implementado y que actualmente pues hemos corrompido con este tipo de sistemas. Y este lado está verde, porque adivinen que pues las reses y las vacas sí pueden pastorear libremente en esto. ¿Y qué es lo que hacen? Que en sus patas tienen sistemas biológicos que ayudan a la regeneración y a la asimilación de los nutrientes en los cultivos. Por eso de un lado está verde y por eso del otro lado está totalmente árido. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de implementar una economía circular? Pues como se podrán imaginar, se los he contado a lo largo de esta presentación, pero algunos de los más importantes es reusar las fuentes y reducir totalmente el desperdicio. También viene dado por una efectividad en costo. ¿Por qué? Porque las empresas ya no van a invertir en comprar materias primas limpias, sino que ahora ya voy a tomar los desechos para fabricar mis productos. Eso me va a bajar los costos de producción. Al tener menores costos de producción, pues los costos en el mercado de cualquier producto pues van a ser muchísimo más bajos y eso le va a dar competitividad económica en el mercado. Lo que se busca es que las empresas tengan interconexión entre ellas, es decir, que no solo compitan, que lo vean como una competencia en el mercado, sino que tengan esta red de conexión entre estas empresas y todos se puedan apoyar para tener un beneficio mutuo. Después viene el empleo, porque si se fijan acá, hay muchas etapas en las cuales se requiere mano de obra. Entonces, cada mano de obra es un empleo nuevo que se genera en comparación con las nuevas tecnologías, que todo lo quieren hacer automatizado. Digo, no voy en contra, pero pues eso nos impacta enormemente a nivel social porque la economía se ve concentrada en ciertas partes, pues existen robos, asaltos y demás temas sociales que bueno, ahorita no son de tema, pero pues es dado por ello. Después viene la competitividad, la ventaja competitiva de las empresas. ¿Por qué? Porque yo como consumidor ahora voy al súper y busco que tenga etiqueta libre, que sea libre de crueldad animal, que por ejemplo tenga libre pastoreo. ¿Por qué? Porque además de brindarme a mí un beneficio en cuanto a mi salud, también estoy brindando un beneficio en cuanto que reduce la huella de carbono y es un sistema mucho más sustentable y además yo sé que a partir de esos sistemas se está generando empleo. ¿Cómo podemos implementar una economía circular? Pues existen empresas que ya se dedican a esto. Hace 2 años yo estuve trabajando con una empresa que se llama Reciclando, es una empresa mexicana, que lo que hace es que toma el PET de distintas industrias, lo recolecta, como les expliqué en todo esto. Esta es la base de todo. Lo recolecta y después lo lleva a fabricar botes de basura para grandes empresas. Entonces ahí va aprovechado el PET. Son compañías que se llaman PET compañías y fueron generadas por la ONG. Han tenido tanto éxito, no solo son casos aislados de 1, 2 o 3 empresas a lo largo del continente, sino que ya están muy grandes. Actualmente son una plataforma de 2.802 empresas en 150 industrias y 64 países alrededor del mundo. Así es que pues tengo esperanza y me da mucho gusto exponerles esto porque quiere decir que ha ido en crecimiento este tipo de economía, sí se ha estado implementando y tiene mucho éxito para el futuro.
Pero bueno, ya les expliqué, pero no les he dado la definición de qué es una compañía B. Una compañía B responde a los problemas ambientales, a problemas ambientales, sociales también, busca un circuito positivo, que todos se involucren, que todos interactúen. Al tomar decisiones, no solamente toman decisiones para que el accionista tenga más dinero, sino que también consideran al empleador, cuál va a ser su impacto económico, cuál va a ser su impacto en la huella del carbono, medio ambiente y demás. ¿Y cuáles son sus características? Pues bueno, buscan resolver problemas sociales, como ya les había mencionado, tienen rigurosas certificaciones porque para cualquier producto que ustedes tengan, ya sea su ropa, sus tenis, todos los productos que ustedes pueden ver aquí, llevan agua, involucran agua en todos sus procesos. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta agua se llama agua residual, la cual contiene compuestos del proceso. Esta agua residual tiene que ser tratada, no simplemente puede ser descargada a los ríos ni nada de eso, tiene que cumplir con estándares. Entonces estas empresas tienen que pasar por ello. Por eso es que su valor en cuanto a los productos es elevado, porque pues invierten mucho en este tipo de legislaciones, tratan de cuidar mucho su proceso. Y pues también va de la mano con su misión y con su objetivo de empresa. Ahora sí, ¿cuáles son? Estos tres son de marcas internacionales mexicanas. Son emprendimientos, por ejemplo, Rediseño Company es una compañía impulsada por 3 diseñadoras que lo que hicieron fue retomar las playeras, les dan un reuso a las playeras y las revaloran para ver qué tipo de diseño pueden generar y demás, y así lo sacan a la venta. Lo que hacen es muy padre porque, por ejemplo, si tú ya no quieres tu playera, pues la llevas con esa compañía, revaloran tu playera, le dan otro diseño que tú quieras y vuelves a tener una playera nueva, ¿no? Y a un menor costo. Y lo que hacen es que con el retazo son las partes de tela que ya no queremos, hacen sus empaques. Y está muy padre porque tienen 0 desechos. Después viene Eco Shows, que para mí es mi favorito porque aparte de tomar los neumáticos, que actualmente los neumáticos contaminan como no tienen idea, y hacen zapatos que duran 1000 años, son hechos por presos. Entonces tiene un doble propósito. ¿Por qué? Porque además de que pues, no está dañando o impactando a nivel ambiental, utilizan a los presos, bueno, no los utilizan, ellos tienen como otro tipo de aprendizaje en lugar de estarse peleando o tener algunas otras prácticas dentro del penal, sino que son enfocados a crear precisamente zapatos a base de neumáticos que te van a durar mucho tiempo. Después viene Ecolove. Ecolove son productos de higiene personal, pero a base de productos biológicos, que como esto ya hay mucho en el mercado. Actualmente en H-E-B, por ejemplo, yo me compré un desodorante que es a base de minerales, que se mojan y ya lo puedes usar. Ecolove maneja este tipo de productos que me parecen de un efecto benéfico para nosotros. Después vienen ejemplos de economía circular, de los 3 que les mencioné al principio, que si se acuerdan son 0 de sal, 0 basura, mantener la vida útil del producto y regenerar los sistemas naturales. Entonces los ejemplos para ello serían, estos son más internacionales. API lo que hace es una biopelícula que protege al producto de que se pueda desintegrar, de que, por ejemplo, los aguacates tengan una vida útil muchísimo más alta y no requiere de empaques de plástico. ¿Por qué? Porque ya tienen una biopelícula biológica que los protege contra cualquier otro microorganismo que pudiera afectarnos. Después viene esta compañía que es más bien como un sistema electrónico en donde tú puedes cargar tu ropa y la puedes vender a través de la página, le dan un doble uso y tiene que ver más con alargar la vida útil del producto. Después viene esta que es Greenwave. Este es más un concepto biotecnológico porque lo que tienen es que es una red. Esta red, al ser sumergida en el mar,
lo que hacen es que propician el crecimiento de otro tipo de microorganismos y disminuyen, bueno, absorben el CO2 que por sí mismo el océano lo hace, pero debido a nuestras prácticas ya no se lleva a cabo tanto esta absorción del CO2 y lo que hacen es que disminuyen la huella del carbono impresionantemente porque pues ya lo está absorbiendo por esta parte. Ahora, ¿cómo podemos empezar a implementar nosotros en una economía circular? Si bien les mostré que la economía circular pues depende de otras industrias, ¿no? Depende de tener comunicación entre ellas, pero también lo podemos llevar a cabo nosotros de manera individual y aquí les dejo alguna información importante. Si gustan esta información se las puedo compartir al final de la presentación. Es un documental que se llama Closing the Loop, donde sale Leonardo DiCaprio, que a mí me impactó mucho ver este documental porque habla de cómo las legislaciones pues no están como tan orientadas a lo que se debería de tener hoy en día, a resolver los problemas, evaden muchos conflictos que pues en el futuro nos van a llevar a desastres económicos y ambientales muy grandes. Habla también del libre pastoreo que les había mencionado, el consumo de las carnes rojas y demás. Es un buen documental, no está tan largo, lo encuentran en Netflix o en YouTube. Y aquí les dejo el link de una fundación. Esta fundación habla mucho de lo que es la economía circular, de hecho de ahí saqué este diagrama. E igual pueden encontrar recursos que les apoyen para informarse, para llevar a cabo una economía circular por ustedes mismos. Y al final, pues aquí tengo a 2 diseñadoras también, entonces pues viene economía circular, cómo diseñar productos a partir de darles otra vida útil, tener playeras, es el ejemplo de las playeras de hecho, de ahí puede salir algo bueno, un emprendimiento, pero a base de un sistema más sustentable, ¿no? Y finalmente, pues algunas preguntas. Me gustaría terminar esta exposición diciendo que aquellos que enseñan sobre el cuidado del medio ambiente también están enseñando a valorar la vida. Muchas gracias, espero sus preguntas, que espero que sí sean muchas. Y pues bueno, yo tengo 2 preguntas. sí. Por ejemplo, mencionabas ejemplos de Apple y recuerdo ahorita que ya no están vendiendo los cubitos, ¿no? Y ellos decían, bueno, su argumento es que con ya no venderte o no incluirte ese cubito cargador en tu producto, ellos están aportando como a la huella de carbono, a disminuirla porque no están transportando tantos cubitos, pero al final de cuentas lo vas a comprar. ¿Qué piensas de este tipo de acciones por grandes empresas que según yo desde mi punto de vista no está, como que le intentan meter a economía circular y eso, pero siento que es más para beneficiarse ellos? Sí, es más evitativo. Pues pienso que justamente eso, están buscando quedar bien con el consumidor, aparentemente teniendo buenas prácticas verdes y sustentables, y pues nos están tratando como de engañar, por así decirlo, en cuanto a que están manteniendo una economía circular. ¿Por qué? Porque hay empresas que son transparentes totalmente y te muestran, ¿sabes qué? Estos son mis propósitos para mantener mi sustentabilidad. Yo sí estoy tratando mi agua y demás, y Apple pues no he visto que saquen legislaciones como tal. Y la otra es, tú estás en maestría y pues estás haciendo una tesis, un proyecto que, como es de biotecnología, implica un laboratorio, ¿no? Y sí, si lo quieres escalar, pues tienes que ver todo este pensamiento de cómo va a ser apegado a esa economía circular. Y mi pregunta es, ¿a qué retos te has enfrentado? Tal vez ahorita no los has visto o detectado, pero ¿qué retos en cuanto a economía circular crees que vayas a pasar en tu proyecto de tesis? Es una pregunta muy importante porque de hecho antes de plantear toda mi tesis lo que buscaba era justamente meter la economía circular
y a partir de ello me propuse trabajar con leguminosas ancestrales, que son leguminosas que están en desuso actualmente en México. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser darle una doble vida a esas leguminosas, aparte de que tienen proteína, un montón de nutrientes. Los voy a involucrar en la generación de productos alternos a la carne roja. Voy a disminuir el impacto ambiental, que claramente no lo puedo poner tan directo en mi tesis porque tendría que meter cuánto dióxido de carbono yo voy a disminuir, y como tal, eso sería un reto al que me enfrentaría, ¿no? Tal vez sacar cuántas cifras yo voy a disminuir, que es un proceso muy largo, y digo, para maestría pues el tiempo es muy corto, son 2 años, pero pues se va trabajando sobre esa ruta. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Tú tienes alguna pregunta? Yo sí. Ya ves que más allá de que solamente seamos nosotros el problema, ¿crees que las grandes empresas tienen como que mucho que ver en qué productos sí vemos y cuáles no en el mercado? Sí, sí, totalmente. Digo, todo está manipulado actualmente en el mercado. Como lo mencionaba al principio, tú te metes a Instagram y ves ya de que puedes comprar esto. Por ejemplo, ahorita lo del Buen Fin, que te están bombardeando por todos lados, de que vayas al Buen Fin, que gastes, el consumismo, y tal vez es algo que ni siquiera necesitas, pero para satisfacer tus necesidades humanas, que ni siquiera tenemos necesidades humanas, pues vamos y caemos en el consumismo y otra vez aumentamos la huella del carbono. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una conciencia, no decimos, ¿sabes qué? Pues yo no lo necesito, si no lo necesito, ¿para qué lo quiero? Se basa simplemente en eso, en generar conciencia, y por eso es que les daba esta plática el día de hoy, que espero que les deje mucho y puedan generar cambios. Ok. Yo tengo una pregunta. Dijiste que cuando hay un producto que no genera basura es economía circular. Uh-huh. ¿Y cómo es eso de economía circular si no estás regresando nada al planeta? O sea, porque dices que, o sea, lo que yo entendí de economía circular es que tú tomas y regresas, pero aquí no estás regresando nada, solo estás tomando. Entonces, ¿cómo eso entra en economía circular? Sí, mira, el concepto, voy a regresarme a este diagrama que es la base de todo. Estamos tomando los recursos naturales, sí, y todo va en finalidad de un círculo. Por ejemplo, no sé, voy a poner el ejemplo de la comida. Nosotros desechamos mucha comida, almacenamos la comida, algunos lo tiramos, pero si bien se tienen otras prácticas, por ejemplo en San Francisco se toma estos desechos de comida y son generados como abono o se van a otras empresas para producir energía. Eso es a lo que me refiero de que se tiene cero desecho. ¿Por qué? Porque yo tomé los desechos de la comida y los estoy reintegrando, ya sea generando energía o en composta para la naturaleza, y que puedan ser absorbidos mediante nutrientes. ¿Serían todas las preguntas? O también tengo otra de, ¿cómo puedo saber yo que una empresa está, o sea, cuando voy al súper, que están usando una economía circular? Esa es una muy buena pregunta, y de hecho yo creo que pues sería muy difícil encontrar algo así, pero lo que yo sí vería más es que llevan una etiqueta libre, tienen como una palomita libre y ahí te tienen como clean label. Y si tienen ese de clean label, quiere decir que al menos están involucrando una parte de un producto circular. Y también en cuanto al envase, si el envase pues es de cartón, como la imagen que les mostraba, como esta, donde se están reutilizando al menos los productos, digo, no son como que sean anunciados. Es una muy buena pregunta, porque de hecho podría entrar en parte de legislación en ponerle a los productos ahí como estoy utilizando una economía circular, ¿no? Y esto pues tiene un valor más significativo al producto. Uh-huh. Pues bueno, espero les haya gustado mucho. Hasta aquí el día de hoy. Gracias por su asistencia.